This is an application of the principle of self-government to the Christian classroom. Esta es una aplicación del autogobierno cristiano al salón de clases cristiano. So one of the things that we do instead of just having rules for the class is we actually write a constitution. Y una cosa es que no solamente nosotros tenemos un montón de reglas impuestas, sino que nosotros escribimos al principio de todo una constitución. Every class from kindergarten through 12th grade has a constitution. Cada clase desde el jardín infantil hasta el final del estudio tiene una constitución. And all the students understand that everyone is under the same law. Y todos los estudiantes entienden que cada uno está sometido bajo la misma ley. And the students give their consent to be governed by this constitution and by God. Y cada uno de los estudiantes da su consentimiento de ser gobernados bajo esa ley de la Constitución y bajo Dios. And students understand that they are accountable to God for their thoughts, their words, and their actions. Ellos entienden que son responsables delante de Dios por sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. This is a wonderful way for the teacher to govern their classroom. Esta es una asombrosa forma que el maestro tiene para gobernar a su salón. So instead of the teacher saying, "These are the rules and you must do what I say," Y en vez de que el maestro diga, estas son las reglas y ustedes tienen que hacer lo que yo diga, the teacher says, "You must govern yourself." el maestro les dice, ustedes deben gobernarse a sí mismos. This is a wonderful way to govern your classroom. Y esta es una forma maravillosa de gobernar el salón de clases. This works for parents raising their children in their home as well. Esto también funciona para los padres criando a sus hijos en la casa. We instruct our children to govern themselves instead of the parent having to govern them. Instruimos a los hijos a que se gobiernen a sí mismos en vez de que el padre tenga que gobernar a su hijo todo el tiempo. Of course, the parent and the teacher are there to govern the student if they don't govern themselves. Por supuesto que los padres y los maestros están ahí puestos para gobernar a los estudiantes si ellos no saben gobernarse a sí mismos. But the goal is that the student or the child will govern themselves rather than need the external government of the parent or teacher. Pero la meta final es que los niños o los estudiantes aprendan a gobernarse a sí mismos sin la necesidad de un gobierno externo como los del padre o los de los maestros. Okay, next slide. Siguiente. These are what I believe are not biblical methods of governing your class or your children. Y esto, según lo que yo creo, son algunos métodos que no debemos usar para gobernar nuestro salón de clases o a nuestros hijos. We don't govern or control children by fear or intimidation. Nosotros no gobernamos a los niños bajo el temor o la intimidación. We don't get angry and lose our own self-control. Nosotros no debemos airarnos y perder nuestro propio dominio propio. Now, the Bible says to be angry but sin not. Y la palabra de Dios nos dice, airados, pero no pequéis. So it's okay to get angry in some circumstances, but we cannot lose control of ourselves. Está bien enojarnos o airarnos por ciertas cosas algunas veces, pero no por eso debemos perder el control de nosotros mismos. It's also not biblical to threaten our students or our children. Tampoco es bíblico amenazar a nuestros niños o estudiantes.
although it's okay to point out them the consequences of them choosing wrong behavior. Aunque sí es permitido el hecho de mencionar las consecuencias que van a tener ese mal comportamiento. It's also wrong if one or two students misbehave to punish everyone. Entonces también es incorrecto si uno o dos personas se comportan de la forma errónea, castigar a todo el grupo. Because then you would be punishing the people that did nothing along with those that did wrong. Porque de esa forma ustedes estarán castigando a las personas que no hicieron nada malo junto con las personas que cometieron la falta. The last one, behavior modification, is when you try to manipulate the student and get them to do what you want without confronting their heart. Y la última es modificación del comportamiento por medio de manipular al estudiante en vez de apelar a su corazón. Or a parent, do not use these non-biblical methods. Y los padres no deben usar estos métodos que no son bíblicos. They use the biblical method, Ellos deben usar el método bíblico, which is training the student to self-govern. y ese método es entrenar a los niños para que sean autogobernados. Next slide. Siguiente. So we've talked a lot about individual self-government. Entonces nosotros hablamos mucho acerca de el autogobierno individual. So, and if we had time, we could examine self-government in other areas like the church, the business, voluntary associations, and civil government. Entonces, si nosotros tenemos tiempo, vamos a poder revisar cómo es el autogobierno en otras esferas como la iglesia, los negocios, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil. So we are going to have to jump to applying this to civil government. We will have to, because of time, we will have to skip the church and business and just discuss civil government. Ok, debido al tiempo, que no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a saltarnos la iglesia y toda la parte de los negocios y las asociaciones voluntarias y vamos a ir directo al gobierno civil. This is a quote by Vernon Hall. Esta es una cita de Vernon Hall Could you read? y dice: cada religión tiene una forma de gobierno y el cristianismo asombró al mundo al establecer el autogobierno. Con el desembarco de los peregrinos en 1620, el autogobierno cristiano se convirtió en la piedra fundamental de los Estados Unidos de América. So the American founding was unique. Entonces, la forma en la que se fundó Estados Unidos de América fue única, because the Pilgrims believed in Christian self-government. porque los peregrinos que llegaron a América creían firmemente en el autogobierno cristiano. They were a congregation of Christians. Their pastor was John Robinson. Y ellos eran una congregación de cristianos liderados por el pastor John Robinson. And they had been taught and they understood a biblical form of government. Su forma era congregacional, entonces ellos habían entendido la forma correcta de gobierno. So they determined that the government for this new nation would be Christian self-government. Y entonces de esa forma ellos determinaron que la forma de gobierno que se utilizaría en esta nueva nación era el autogobierno. Next slide. Siguiente. Why did Americans establish Christian self-government as their form of civil government? ¿Por qué los americanos establecieron el autogobierno como su forma de gobierno civil? Well, the answer is on your slide, because they already were experiencing self-government in their own lives, in their families, in their churches,
and in their voluntary associations. Y la respuesta está aquí en la diapositiva como lo pueden ver, y es porque ellos ya autogobernaban sus propias vidas, sus familias, sus iglesias y las asociaciones voluntarias como las escuelas y negocios. So it would be very natural for them to apply this to the civil government as well. Entonces, de esa forma sería muy natural para ellos el hecho de aplicar todos estos principios o este principio de autogobierno al gobierno civil. And the next slide. Siguiente. And they got this idea about government from the Bible. Ellos sacaron esta idea del gobierno de la Biblia. People today say that this form of government in America came from Greece and Rome. Algunas personas dicen que esta forma de gobierno que adoptó América viene de los imperios de Grecia o de Roma. This is not true. Y eso no es verdad para nada. There is a book called The Roots of the American Republic, Y hay un libro que se llama Las raíces de la República Americana. and in this book, a pastor, E.W. Wines, documents where the ideas for America's government came from. Y en este libro el pastor E.W. Wines recopila de dónde salieron estas ideas de gobierno de Estados Unidos. And he shows in this book that our principles of government came from the Old Testament. Y en este libro él muestra cómo los principios de autogobierno vienen directamente del Antiguo Testamento en la Biblia. He shows how God gave principles of government to Moses. Y él enfatiza de cómo Dios dio modelos de principios de autogobierno a Moisés. And these are the same exact principles that America's form of government were based on. Y esos son los mismos principios que Estados Unidos de América utilizó para formar su gobierno. So, next slide. Siguiente, por favor. Could you go ahead and read this quote by James Madison? Ok, esta es una cita de James Madison y dice: hemos apostado todo el futuro de la civilización americana, no sobre el poder del gobierno, lejos de ello. Hemos apostado el futuro de todas nuestras instituciones políticas a la capacidad de todos y cada uno de nosotros de gobernarnos a nosotros mismos, de sostenernos a nosotros mismos de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios. So I want you to notice that the foundation for our form of government is governing ourselves. Y ahora quiero que ustedes se den cuenta cómo el fundamento de nuestra nación era que cada quien se gobernaba a sí mismo. According to what? ¿De acuerdo a qué se gobernaban a sí mismos? The 10 commandments of God. Los 10 mandamientos de Dios. That is the foundation of godly government. Ese es el fundamento del gobierno de la forma divina. Okay, I'm going to go skip to slide 39. Ahora quiero saltarme a la diapositiva 39. So Robert Winthrop was a governor of the state of Massachusetts. Entonces Robert Winthrop era el gobernador del estado de Massachusetts. Go ahead and read this quote. Y él dijo lo siguiente: todas las sociedades de hombres deben ser gobernadas de una manera u otra. Cuanto menos tengan del escritorio gobierno estatal, cuanto menos tengan del estricto gobierno estatal, más deben tener del autogobierno individual. Cuanto menos dependan del derecho público o de la fuerza física, más deben depender de la restricción moral privada. Los hombres, en una palabra, deben ser necesariamente controlados por un poder dentro de ellos o por un poder fuera de ellos, ya sea por la palabra de Dios o por el abrazo fuerte del hombre, ya sea por la Biblia o la bayoneta. Puede ser que otros países y otros gobiernos hablen sobre el Estado que apoya la religión. Aquí, bajo nuestras
instituciones libres, es la religión la que debe apoyar al Estado. Okay, so to help you understand this quote, if you could turn to the next slide. Entonces, para ayudarles a entender un poco mejor esta cita que acabamos de leer, vamos a ver la siguiente diapositiva. So I took Winthrop's phrases and showed you how he talks about internal government and external government. Entonces, he destacado algunas frases que él mencionó y las he puesto en las categorías de gobierno interno y gobierno externo. So Winthrop says that we have two choices. Entonces, básicamente lo que él dice es que tenemos dos opciones. Internal Christian self-government El autogobierno cristiano, que es interno, or external civil government. o el gobierno civil, el cual es externo. We have the power to choose. Y nosotros tenemos el poder de elegir. And I believe this applies to all people, all countries, forever, Y all times. yo creo que esto aplica para todas las personas, todas las naciones, para todos los tiempos y por siempre. Let me say this, some people misunderstand the phrase self-government. Y yo creo que algunas personas malinterpretan la frase de autogobierno. And they think that we mean we govern ourselves without God. Entonces ellos creen que el autogobierno es gobernarse a sí mismos sin Dios, But that's not what we mean. pero eso no es lo que nosotros nos referimos. So maybe a better way to say it for people that don't understand is self-government under God's government. Y de pronto para las personas que no entiendan es mejor decirles autogobierno debajo del gobierno de Dios. Sí, bajo el gobierno de Dios. Okay, there is a lot going on this slide, and we are not going to read all of these scriptures. Bueno, aquí hay muchas cosas pasando en esta diapositiva y no vamos a leer todas estas escrituras. I will let you look up these scriptures on your own. Yo les voy a pedir que ustedes puedan estudiar o leer estas escrituras por sí mismos. But the basic idea is if you look at the three columns, Pero la idea básica es que si miramos las tres columnas, that Christianity or Christian self-government is a balance between two extremes. y es que vamos a darnos cuenta de que la columna del centro, que es el autogobierno de la cristiandad, es el balance perfecto de estos dos otros extremos. One extreme is anarchy, which means no law. Uno de los extremos es anarquía, lo que significa que no hay ley. The other extreme is tyranny, which means total law or too much law. El otro extremo es tiranía, que significa ley total o mucha ley. But Christianity is liberty with law. Pero la cristiandad es libertad con ley. So one of the problems with anarchy is that anarchy will end up being tyranny. Y uno de los problemas de la anarquía es que la anarquía finalmente terminará convirtiéndose en tiranía. Because we cannot live with no law because of the sins of man. Porque la realidad es que no podemos vivir sin ley debido a los pecados del hombre. So anarchy will only last for a short period of time. Entonces la anarquía solo durará por un periodo corto de tiempo. And someone or something will have to step in and establish order. Y cuando ya no pueda sostenerse la anarquía, alguien o algo tendrá que levantarse para poder establecer el orden. As Christians, we are for liberty and also for law. Entonces, como cristianos, nosotros debemos estar a favor de la libertad, pero también a favor de la ley. We believe in civil government. Nosotros creemos en el gobierno civil.
but the right kind of civil government. pero la forma correcta de gobierno civil. Next slide. Siguiente. So, could you read Proverbs 28:2? En Proverbios 28:2 nos dice, por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, pero por el hombre entendido y el conocimiento permanece estable. So, one of the things that we see from this verse is that when you have a lot of sin in your country, you will have many princes, many civil governors. Entonces, algo que nosotros podemos ver de este versículo es que cuando en nuestra nación hay mucho pecado, nosotros tendremos muchos príncipes o mucho gobierno civil. If your nation is creating more and more laws, it's a sign that there's lawlessness within the hearts of people. Y si en el gobierno se están creando muchas y muchas leyes, eso es un síntoma de que no hay ley en el corazón de los individuos. Could you read the quote by G.K. Chesterton? Ahora vamos a leer una cita de G.K. Chesterton. Y dice, si los hombres no son gobernados por los 10 mandamientos, serán gobernados por los 10,000 mandamientos. I think this is a very important idea. Y yo creo que esa es una idea bien importante. If you think about it, God gave us actually very few laws. Si ustedes se ponen a pensar un poco, Dios solamente nos dio muy poquitas leyes. There's 2 commandments, love God and love your neighbor as yourself. En realidad hay 2 mandamientos, amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. And then there's 10 commandments. Y eso resume los 10 mandamientos. And he gave through Moses to the Israelites 613 laws. Y le dio a Moisés 613 leyes para gobernar el pueblo. Does that sound like a lot of laws? ¿Eso le suena como a muchas leyes? Let's compare that to how many laws we pass today. Ahora comparemos eso con todas las leyes que pasamos hoy a día o que se aprueban todos los días. The next slide. La siguiente. This small book is the original constitution for our nation. El libro delgadito chiquito que tenemos ahí es la constitución original de nuestra nación. The large book is the laws that have been passed to explain the Constitution. Y el libro rojo grande son las leyes que se han creado para explicar la Constitución. The large book contains almost 3,000 pages. Libro gordo rojo tiene aproximadamente 3,000 páginas. So, because we have rejected the original ideas in our Constitution, Y debido a que hemos rechazado las ideas originales en nuestra Constitución, we now have thousands and thousands and thousands of laws. ahora nosotros tenemos miles y miles y miles de leyes. Every year, our government passes thousands more laws. Y cada año el gobierno pasa miles de leyes más. Why? ¿Por qué? Because we are not governing ourselves, we're getting more external government. Porque cuando nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, necesitamos más gobierno externo. Next slide. Siguiente. Okay, we are going to talk briefly about an idea called jurisdiction. Ahora vamos a hablar cortamente acerca de una idea llamada jurisdicción. So, self-government, in order to understand self-government, we have to understand jurisdiction. Entonces, para poder entender autogobierno, tenemos que entender la idea de jurisdicción. The word jurisdiction comes from 2 words, juris and dicto. Entonces, bien, la palabra jurisdicción viene de 2 palabras, que es juris y diction. And
Juris is law and diction is speak. Entonces, juris significa ley y dicción es hablar. So the word means to speak the law. Entonces, la palabra en sí significa hablar la ley. So the idea of jurisdiction is the limits in which you can speak the law. Y la jurisdicción son los límites en los cuales tú puedes hablar la ley. So when you hear the word jurisdiction, think limits of government. Entonces, cuando escuches la palabra jurisdicción, piensa en los límites del gobierno. So God designed the world so that there are 5 areas of jurisdiction. Entonces, Dios diseñó el mundo de tal forma de que hay 5 áreas de jurisdicción. Individuals, families, church, voluntary associations, and civil government. Entonces, tenemos individuos, familias, iglesia, asociaciones voluntarias y el gobierno civil. Business would come under the category of a voluntary association. Entonces, los negocios vendrían bajo la categoría de asociaciones voluntarias. Also, any organization that is not for profit, that's trying to help solve a problem, that is also a voluntary association. Entonces, cualquier organización que nosotros podamos crear como para poder ayudar a las personas necesitadas o en las catástrofes, eso cabría dentro de la categoría de asociaciones voluntarias. So let's look at the next slide. Ahora miremos la siguiente diapositiva. We looked at Romans 13 yesterday, Ayer vimos un poco Romanos 13 and we said that civil rulers were called ministers 3 times in this passage. y vimos anteriormente que a los gobernantes civiles se les llamaba a ministros 3 veces en este pasaje. So they are ministers to do what? Entonces ellos son ministros para hacer qué? What is the job of civil government? ¿Cuál es el trabajo del gobierno civil? Protect and punish. Protect and punish. Proteger Yes. y castigar. Yes. Sí. The next slide. La siguiente. So this is the jurisdiction of civil government. Entonces esto aquí es la jurisdicción que tiene el gobierno civil. To punish evildoers in order to protect life, liberty, and property. Entonces su jurisdicción está en solamente castigar a los malhechores para de esa forma proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. So this would mean like having an army and a military for defense. Entonces eso significaría que tenemos que tener un ejército para la defensa. It would also mean administration of justice, so your court system and prisons and those type of things. Y también eso significa que debe haber una administración de justicia, el sistema de cortes, las prisiones, las leyes. Next slide. La siguiente. Could you read this? Primera de Timoteo 2:1-2. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. So we are supposed to pray for kings and those in authority. Entonces se supone que nosotros debemos orar por los reyes y esas personas en autoridad. Why? ¿Por qué creen que es eso? So we may have a quiet and peaceful life. La razón es para que podamos tener una vida reposada y sosegada y en paz. So if they punish evildoers,
this will allow us to have a quiet and peaceful life. Entonces, si se castiga a los malhechores, vamos a poder tener una vida tranquila y pacífica. Isn't that a beautiful way that God designed things? Y esa es la forma hermosa en la que Dios diseñó las cosas. Unfortunately, we have lost this idea of what civil government is supposed to do. Desafortunadamente, hemos perdido esta idea de lo que el gobierno civil debe hacer. And next slide, please. Siguiente. So, what are the responsibilities of the other jurisdictions, the individual, the family, the church, and voluntary associations? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de las otras jurisdicciones, del individuo, la familia, la iglesia y las asociaciones voluntarias? I have listed on this slide not everything, but some of the major things. Could you read this? Entonces, he enlistado en esta diapositiva algunas de las cosas, no todas las cosas, pero sí algunas, como por ejemplo la educación, el cuidado de los hijos, cuidado del pobre, de necesitados, enfermos y ancianos, cuidados médicos, negocios, mercado, economía. Todos los poderes no le fueron delegados al gobierno civil. So we see that the vast majority of life is under the jurisdiction of us as individuals and our families and our churches and businesses. Y entonces nos damos cuenta que la mayor parte de la responsabilidad o de la jurisdicción cae sobre nosotros como individuos de la nación, en nuestras familias, nuestras iglesias y nuestros negocios. It's all part of our Christian self-government. Y todo eso hace parte de nuestro autogobierno cristiano. This is a beautiful way that God has designed things. Y esta es la forma hermosa en la que Dios ha diseñado las cosas. Next slide. Siguiente. So this is a book I have written about the topic that we're talking about. Y este es un libro que yo escribí acerca de un tema del cual yo hablo y que me gusta. And I am just giving you a little bit of information from this book. Y yo le estoy dando un poco de la información de este libro que habla acerca de las jurisdicciones. But look at the picture of the octopus. Ahora miren la foto del pulpo. What this is showing is the octopus is like the civil government. Y esta foto es representa que el gobierno es como un pulpo que está tratando de tomar todas las cosas. El libro se llama El gobierno lo toma todo. ¿Qué queda para mí? And it has its tentacles around the individual, the family, the church, and the voluntary associations. Y este gobierno que es como un pulpo toma sus tentáculos y los enrolla alrededor de los individuos, de las familias, de la iglesia, de los negocios. This is a huge problem, isn't it? Y este es un problema muy grande, ¿cierto? Okay. Y dice, fórmula para la libertad. La libertad es igual a que todas las esferas de autoridad operan dentro de su jurisdicción definida bíblicamente. Salmos 119, 44 al 45 nos dice, y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Okay, so this is the way I look at it. Entonces, esta es la forma en la que yo lo miro. We will have the most liberty when each of us is operating according to our proper jurisdiction. Entonces nosotros vamos a tener mayor libertad en la medida en la que nosotros operamos o cada esfera de gobierno opera dentro de su propia jurisdicción. Us as individuals, our families, our churches, our volunteer associations, and our civil government. Nosotros en las esferas de gobierno como individuos, familia, iglesia, asociaciones voluntarias y gobierno civil. According to Psalm 119, what is the Bible's way to obtain liberty?
De acuerdo con lo que leímos del Salmo 119, ¿cuál es la forma que Dios nos da para obtener la libertad? Keep the law of God continually. Can you repeat that again, please? This is from Psalm 119. Keep the law of God continually. Ok, ok. Entonces guarda la ley de Dios continuamente. Okay, can we skip to the last slide now? Ahora nos vamos a la última diapositiva. So this is a question that we call these questions reason questions. Entonces es una pregunta a la cual nosotros la llamamos pregunta de razonamiento. And these are the kind of questions that when we're teaching our children, we ask them these questions and give them lots of time to think about it. Entonces este es el tipo de preguntas que nosotros le damos a nuestros niños cuando enseñamos estos temas para que ellos lo piensen y les damos un buen tiempo para que lo mediten. So this would be a good question for discussion either now or later. Y esta sería una buena pregunta para discutirla, ya sea ahora o más adelante. ¿Por qué el autogobierno cristiano es vital e importante? ¿Y cómo lo desarrollo en mí y en mis hijos? Okay, that's the end of this session. Entonces, con esto terminamos esta sesión.